Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, ministro, bienvenido. Buenos días, Moisés, un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a todas las familias salvadoreñas que nos escuchan a través de TCS y también a través de las distintas plataformas de redes sociales. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Naturalmente, temas a conversar, acciones realizadas durante las vacaciones y sus resultados, las nuevas reformas a la ley de tránsito, las multas y su aplicación y además la activación de las fotomultas entre todas ellas. Si tenemos que comenzar por los temas de coyuntura y por aquellos que la población más está tocando en este momento, es que nos ha vuelto abstemios a todos usted, ministro. Sí, bueno, las reformas de ley creo que han venido en este momento, en esta época vacacional, ¿verdad? Las reformas a la ley de tránsito, transporte terrestre y al Código Penal, que de alguna manera, pues, el objetivo fundamental de esta, pues, es evitar tragedias, ¿verdad? Es decir, es cuidar la vida de la población salvadoreña. Sabemos que de alguna manera, pues, hay conductores que muchas veces de manera irresponsable han conducido un vehículo, y hemos visto accidentes, hemos visto personas que han fallecido, personas que han quedado con alguna lesión y con algún problema de por vida, y pues queremos evitar este tipo de hechos. De hecho, nosotros, si nosotros comparamos las estadísticas con Protección Civil, pues se han mencionado las estadísticas desde el 12 de diciembre hasta el día 1 de enero, que fue la conferencia de ayer, igual lo podemos dar hasta el 2 de enero, pero nosotros hacemos prácticamente la comparativa luego de las aprobaciones de ley, porque es importante también saber medir cómo va. Cómo va, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el resultado realmente de estas medidas? Y si yo lo comparo el 23 de diciembre de la época vacacional hasta el día de ayer, por ejemplo, 2 de enero, pues tuvimos reducción, por ejemplo, en el caso de los accidentes, 96 accidentes menos. Nosotros, en realidad, todos los meses estábamos teniendo más accidentes con respecto al año anterior. Solo después de la aprobación de ley, hubo 96 menos. Hubo una reducción de 96 accidentes, lo cual equivale a un 17% menos. Un 24% menos de lesionados, lo cual son 97 lesionados menos. 16 fallecidos menos, lo cual equivale a una reducción de un 29% en fallecidos. Y bueno, también tuvimos una reducción en los conductores bajo los efectos del alcohol, que detuvimos a 49 menos, es decir, un 34% menos. Al final hemos detenido, ya con la nueva ley, a más de 94 personas. Digo más de 94 porque hoy en la mañana, por ejemplo, se han detenido a 2 conductores bajo los efectos del alcohol, al final 96. ¿Todavía hoy? Todavía este día, hoy viernes en horario de la madrugada. Y bueno, tenemos 96 personas detenidas, ¿verdad? El año pasado, del 23 de diciembre al 2 de enero, teníamos 143 personas detenidas, es decir, mucho más. Y esas 143 estaban arriba de los 100 grados de alcohol por aire aspirado, lo cual es decir, si hubieran sido entre el rango de 1 grado de alcohol y 99, pues hubieran sido mucho más, porque normalmente es mayor la cantidad de personas que están entre 1 grado y 99 grados que los que están arriba de 100, ¿verdad? Entonces, pero bien, fueron 143 el año pasado y este año 96 con los 2 de hoy. Las personas que han sido detenidas por primera vez, ¿qué es lo que sucede? Mire, eso es extremadamente importante. Una persona que es detenida por primera vez es aquella que es detenida por primera vez dentro de la ley, nuevo esquema. Dentro del nuevo esquema, ¿verdad? Es decir, posiblemente una persona ya lo tuvieron 6 veces, ¿verdad? Anteriormente, sí, con la ley anterior. Borrón y cuenta nueva y empecemos. Pero borrón y cuenta nueva y empezamos con esta nueva ley. Entonces, lo detenemos la primera vez en un control, tenía 50 grados de alcohol, tenía 100 grados de alcohol, tenía como un conductor que detuvimos hace poco, más de 167. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, la persona va detenida, va a Bartolinas por 3 días o por 72 horas, como era detenido anteriormente, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que la persona pues tiene una multa de $150, que es la multa muy grave ahora, ¿verdad? Es de $150, y que pierde la licencia por 12 meses, la primera vez, es decir, por 1 año. Y además, pues bueno, en ese año tiene que ir a cursos de reeducación vial para volver a recuperar la licencia. Es decir, luego de 1 año la puede recuperar, pero sucede algo, si esta persona, luego de que recupera la licencia, después de 1 año de haberla perdido, la recupera
y vuelve a reincidir, es decir, lo encontramos nuevamente en un control antidoping bajo los efectos del alcohol, esta vez, bueno, va a Bartolinas nuevamente por 3 días, 72 horas, se le colocó una infracción de $150, pero la diferencia es que ahora pierde la licencia de por vida, es decir, ya no es por un año, sino que la pierde de por vida. ¿Por qué, digamos, se ha tomado esa medida? Porque, bueno, cuando se estuvo trabajando en esto, pues una de las cosas que se veían es reducir realmente las personas que conducen bajo los efectos del alcohol. Y si se ponía, bueno, la primera vez por 1 año, la segunda por 2 y la segunda por 3, al final varias personas pues posiblemente podían reincidir y al final pues es lo que no se quiere, ¿verdad? Entonces se tomó al final la decisión de que por la segunda vez fuera que la persona que reincida pues pierda la licencia de por vida, ¿verdad? Ahora bien, la gran pregunta es, en estos casos, y no sé si le interrumpo, no pierda la idea. No hay problema, no hay problema. ¿En cuáles casos se va a cárcel? Exacto. Lo que sucede es, bueno, si una persona es detenida bajo los efectos del alcohol, la pena de esto pues es de 2 a 5 años. Aunque sea la primera vez que es detenido. Aunque sea la primera vez. Lo que sucede es que de 3 años hacia abajo, estas penas son excarcelables, ¿verdad? Son excarcelables. Entonces, y pues, bueno, de hecho, la pena que se tenía antes era prácticamente igual, ¿verdad? Es decir, la pena era excarcelable, por eso es que las personas solo pasaban 3 días en Bartolina. Entonces, en este caso, pues, es similar, ¿verdad? Lo que sucede es, ¿qué pasa si una persona está conduciendo bajo los efectos del alcohol y mata a una persona en un accidente de tránsito? Que eso, pues, lo que sucedía con la ley anterior es que la persona se quedaba, conciliaban y no pasaba nada, ¿verdad? Bueno, han habido casos incluso polémicos en el país donde han fallecido personas en un accidente de tránsito y lo que ha sucedido es que solo concilian y se acabó el problema, ¿verdad? No va la persona a prisión. Ahora es diferente, ahora se cataloga esto como homicidio culposo, ese es el delito, homicidio culposo. Entonces la persona puede ir a prisión entre 5 a 10 años, si es un vehículo particular. Y si es transporte público o transporte de carga, puede ir a prisión hasta por 15 años, ¿verdad? Claro, el juez va a ser el que va a determinar la pena al final, ¿verdad? De acuerdo al caso, pero digamos, la sanción para el transporte particular pues es de hasta 10 años para los vehículos particulares y para el transporte público y transporte de carga hasta 15 años. Esto es si al final en un accidente una persona muere, ¿verdad? Ya no es algo que se puede conciliar nada más, sino que la persona pues tiene una pena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este evento o este accidente que ocurrió se pudo haber evitado si la persona no hubiera conducido bajo los efectos del alcohol. Entonces por eso es que nosotros estamos apelando en este momento a evitar el consumo de alcohol cuando una persona maneje. Una persona se puede tomar todas las cervezas, todos los baldes, todas las botellas, todo lo que quiera, ¿verdad? Pero lo que no puede hacer es manejar, ¿verdad? Eso es lo que no puede. Le pudiese decir, mire, esto se está aplicando en otros países, lo sabemos, pero hay otros países en los que hay un sistema de transporte masivo para evitar que estas personas puedan después conducirse a su casa manejando. Sí, realmente sí, se está aplicando en otros países, bueno, República Checa, Arabia Saudita, bueno, Alemania e Italia, por ejemplo, lo aplican para el transporte público, transporte de carga, y bueno, hay varios países, incluso de Europa, que lo aplican, bueno, Uruguay, Paraguay también lo aplica, en América Latina, y ha dado buenos resultados, y sí, ¿verdad? Es decir, nuestro país tiene deficiencias en temas de transporte público, pero de alguna manera pues estamos trabajando en la mejora, ¿verdad? Claro, no se hace de la noche a la mañana, de hecho acabamos de comprar 1.500 buses, estamos trabajando para renovar el resto, para cambiar 3.000 unidades en el área metropolitana de San Salvador. Hay proyectos de transporte que de alguna manera, pero alguien puede decir, bueno, pero ahorita no lo tienen, ¿verdad? Mientras tanto, pues la alternativa que tenemos todos es, bueno, colocar un conductor designado, o bueno, un Uber, o un taxi o algo parecido, ¿verdad? Para poder evitar, o un amigo. Realmente, fíjate que en los controles que hemos visto, por ejemplo, hicimos 2 controles recientemente. Uno lo hicimos en la zona rosa y otro lo hicimos en Santa Tecla.
A mí me admiró en Santa Tecla que la última vez que yo estuve, que fue, digamos, una vez antes de esta última vez que estuve, es decir, la penúltima vez que tuvimos un control ahí, pues detuvimos a 29 conductores bajo los efectos del alcohol y estaban arriba de los 100 grados de alcohol por aire expirado. Esta última vez solo detectamos a 2 conductores bajo los efectos del alcohol. Solo 2, y eso que cerramos todo el lugar y no podía salir nadie si no se hacía la prueba de alcoholemia. Todo el mundo tenía que pasar por el control. ¿Este fue el control ahí por La Joya? No, este lo hicimos a medianoche, lo hicimos allá por el Paseo del Carmen, por el Café Talón, cerramos todo ese sector. De hecho, a las 9 de la noche fuimos a entregar flyers a todos los bares y discotecas de Santa Tecla para avisar. Y a la medianoche cerramos todos los lugares, ¿verdad? Y nadie podía entrar ni salir si no se hacía la prueba, ¿verdad? Bueno, el que entraba podía entrar, ¿verdad? Pero el que salía tenía que hacerse la prueba. Y al final pues solo detuvimos a 2. La última vez una vez antes de esa, bueno, lo hicimos el 29 de diciembre. Una vez antes pues detuvimos a 29 conductores. Eso significa que de alguna manera la población está acatando las medidas. Vimos personas en microbuses, vimos personas en Uber. Una cosa curiosa que nos llamó la atención es que habían bastantes mujeres que se hacían la prueba de alcoholemia. Es decir, lo cual, y no lo digo porque sean mujeres o algo parecido, sino que porque no lo habíamos visto normalmente. Es decir, casi siempre los que se hacían la prueba, la mayoría eran hombres, porque normalmente vemos a hombres conduciendo un vehículo, pero ahora veíamos una mujer conduciendo y los demás atrás, ¿verdad? La frase de moda es ahora, amorcito, mira, manejaba, no tomé, no vas a tomar de aquí en adelante. Entonces, y lo vimos en Santa Tecla, lo vimos en la zona rosa, lo vimos en La Joya también, que tuvimos un control. Pero qué bueno que se estén tomando estas medidas y que la gente las está acatando. Ese es el punto. Al final, si bien es cierto, bueno, hay que mejorar el transporte, hay que hacer una serie de cosas, pero estamos viendo que la población al final, después de todo, pues igualmente está acatando las medidas. De hecho, cuando nosotros empezamos a hacer estos cercos antidoping, empezamos a ver que habían personas que, a pesar que estábamos con la ley anterior, habían personas que comenzaban a acatar las disposiciones de ley. Tanto así, bueno, la primera vez en la San Benito, por ejemplo, detuvimos a 25 conductores bajo los efectos del alcohol. Y ya la segunda y la tercera vez, pues, detuvimos a 2, 3 conductores. Y eso con la ley anterior, ¿verdad? Entonces, significa que, bueno, cuando teníamos controles o cuando la gente veía este tipo de acciones, pues, decía, no, mejor esperemos y pongamos un conductor designado, o veían la forma en la cual se podían movilizar, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo que sí se puede hacer, ¿verdad? Requiere voluntad, requiere de una serie de cosas. Yo sé que a muchas personas pues también les puede preocupar por X o Y motivo, pero al final el objetivo más allá no es poner multas, no es detener a los conductores. De hecho, cuando la ley se aprobó, incluso que se publicó en el diario oficial, al principio nosotros, bueno, el primer día yo había pedido que hiciéramos un mega operativo, ¿verdad? Íbamos a cerrar varios lugares, varios espacios a la medianoche para que todo el que pasara por un bar o por una discoteca, pues tuviera que pasar por la prueba de alcoholemia. Pero al final, pues, no lo hicimos así, dijimos no, vamos a empezar a entregar volantes, vamos a empezar a hacer una serie de cosas primero para que la población pues pueda estar debidamente informada. Es como el tema de las fotomultas, no hemos empezado, estamos por comenzar, pero ¿por qué no lo comenzamos cuando se aprobó la ley? ¿Por qué no hemos empezado ya? Porque, decir, yo no quiero poner en el Boulevard Monseñor Romero, por ejemplo, hay 1.200 conductores diariamente que están conduciendo arriba de 90 kilómetros por hora. Porque ya están midiendo, ¿verdad? Porque ya lo estamos midiendo. Nosotros ya tenemos el centro de monitoreo, ya tenemos gente pendiente, ya el equipo pues hizo todas las pruebas respectivas, pero tenemos 1.200 conductores en promedio diario que están conduciendo arriba de 90 kilómetros por hora. Nosotros lo que queremos es no poner 1.200 multas, porque alguien puede decir, bueno, entonces el gobierno quiere poner 1.200 multas y así generar ingresos. Realmente no. Lo que queremos ahí es poner 0 multas. De hecho, nosotros consideramos que cuando anunciemos, claro, anunciemos bien, ¿verdad? Comuniquemos bien, que la mayoría de la población esté informada de esto. Incluso, de seguro, al menos un 90% de esos 1.200 se va a reducir. Es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Ojalá que sea más del 90% lo que se reduzca.
porque lo que realmente queremos es garantizar que se reduzcan los accidentes en las carreteras de nuestro país. No puede ser que por un conductor irresponsable, salvadoreños de bien estén teniendo accidentes en las carreteras, por alguien bajo los efectos del alcohol, por alguien que conduce a una velocidad excesiva, por alguien que va en sentido contrario. Salvadoreños de bien están teniendo problemas, ¿verdad? Y de igual manera, ¿verdad? El conductor pone en riesgo su vida, la vida de sus acompañantes y de las demás personas, al final de cuentas. Hay varias interrogantes, voy a leerle tal cual y como están varias de ellas que tienen interesantes comentarios. Uno de ellos, y tal vez un poco directo, es el que nos hace un amigo que se llama San José Villanueva. ¿En qué van a invertir el dinero de las multas? ¿Van a reparar las calles de los cantones y los buses chinos que no venían en noviembre, ministro? Sí, bueno, de los buses nosotros habíamos mencionado más o menos noviembre, diciembre, pero el año 2025, ¿verdad? De este año. O sea, nosotros esperamos que más tardar pues vengan de este año. De este año, exacto. Okay. Claro, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo humanamente posible para que sea antes. El tiempo de fabricación más o menos son 6 meses, pero luego el envío, ¿verdad? Que más o menos, porque vienen de China, más o menos pueden dar entre 3 y 6 meses, en lo cual pues vengan prácticamente la mayoría de las unidades. ¿Cuántas unidades son? 1.500 en este momento, pero estamos trabajando en un financiamiento para conseguir 3.000 unidades, para cambiar toda la flota del área metropolitana de San Salvador, que es lo que queremos hacer en este momento. De hecho, hemos estado hablando con los empresarios de transporte público. Ellos han dado una propuesta de reorganizarse en 4 empresas. Es decir, normalmente nosotros en el AMS casi que tenemos 1.000 empresas, más o menos, que están ahí, ¿verdad? De transporte público. Wow. Entonces, ellos están hablando de organizarse en 4 empresas y, bueno, entre ellos repartirse utilidades, etcétera, ¿verdad? Pero creo que, de hecho, en otros países normalmente lo que sucede es que se agrupan en empresas para poder ordenar, planear, supervisar de mejor forma el transporte público, ¿verdad? Entonces, bueno, eso creo que es una buena iniciativa. Incluso hemos estado trabajando con los empresarios para ver este tema, porque la idea pues es, bueno, nosotros damos los buses, pero ellos tienen que darle la operación y el mantenimiento a las unidades, ¿verdad? Okay. Ahora bien, ¿verdad? Esto va a implicar un cambio en el esquema de subsidios y otro tipo de cosas. Eso le iba a nuestro país... ¿No va a haber subsidio? No es que ya no va a haber, porque, digamos, se tiene que pagar de otra forma. ¿Por qué digo esto? Normalmente nosotros pagamos por bus y por microbús. Hay rutas en nuestro país que son rentables. Es decir, yo sé que varios empresarios te van a decir, no, pero es que mira, nosotros tenemos pérdidas. Yo creo que cualquiera de nosotros, si de verdad tuviéramos pérdidas en un negocio, yo creo que el primer día diría, miren, voy a entregarle la concesión, mejor me voy, ¿verdad? Es decir, me dedico a otra cosa, porque voy a seguir perdiendo, ¿verdad? No tiene sentido. Pero no, tienen sus utilidades, claro, algunas son más, otras son menos, pero hay lugares, y hay que decirlo, que el transporte público no es del todo rentable, más que todo cantones, caseríos y algunos sectores donde ni siquiera a veces hay transporte, buses, ¿verdad? Sino que hay pickups o microbuses, un transporte más informal. Entonces, por ejemplo, en esos lugares, nosotros sí queremos tener servicio de transporte público, como hay en la ciudad o como hay en otros lados, pero para eso, pues sí tendríamos que subsidiar, ¿verdad? Porque, es decir, ninguna empresa va a operar con pérdidas, ¿verdad? Todas las empresas van a querer un grado de rentabilidad. De hecho, en Colombia, por ejemplo, Transmilenio no solo tiene el BRT, sino que ha tomado rutas en diferentes partes, diferentes sectores de Colombia. Y lo que han hecho ellos es, digamos, como tienen, por ejemplo, recaudo electrónico, que nosotros lo vamos a tener con los buses nuevos, controlan, supervisan que la empresa que han subcontratado de la operación y el mantenimiento de las unidades, más o menos saben el gasto que se tiene, ¿verdad? Entonces tienen el ingreso y tienen el gasto. Entonces tú puedes saber más o menos cuál es la rentabilidad de la empresa. Entonces ellos mantienen un margen de rentabilidad y si está bajo de ese margen, bueno, se subsidia. Y si tiene pérdida, bueno, se subsidia también. Okay. Porque la idea es que se garantice que el transporte público siempre circule. Es decir, dame servicio y si funciona, te voy a subsidiar. Si no te funciona, te voy a subsidiar. Pero que se compruebe que estás dando el servicio. Que se compruebe que estás dando el servicio y que se garantice un margen de rentabilidad. Diferente ahora, que yo estoy seguro, por ejemplo, que a los empresarios que más les pagamos por el esquema que ha existido siempre, ¿verdad? Y por el descontrol y la poca información que se tiene en el transporte público, dijeron, bueno, paguémosle por bus. Era la única forma de medir, no sabían
los buses no tienen GPS, los buses no tienen... es decir, no se sabe una serie de información del transporte público, entonces dijeron, bueno, paguémosle por bus. Pero estoy seguro que el que más tiene buses es porque más gente traslada. Entonces, es decir, traslada más gente, tiene más ingresos, y si tiene más ingresos, posiblemente tiene más rentabilidad. Es decir, la ruta que tiene más buses, por obvias razones, ha de ser más rentable. Y es a la que más le pagamos subsidios, porque tiene más buses o tiene más microbuses. Entonces, y la que tiene menos, posiblemente es porque tiene menos usuarios. Entonces tiene menos ingresos. Y es a la que menos subsidiamos, ¿verdad? Porque solo le pagamos a una unidad. Y podrá haber algunos aprovechados que tienen los buses parados y cobran subsidios también. Sí, y eso que ya quitamos varios, ¿verdad? Es decir, nosotros cuando al principio, encontramos buses que les crecían plantas adentro y tenían las llantas adentro, ¿verdad? Y les pagaban subsidios. Y se les pagaba subsidio. Wow. Entonces a varios se les canceló, pero posiblemente puede haber más de alguno. Es decir, son más de 10.000 unidades de transporte público que están circulando. Y bueno, poder controlar a estas, la única forma es a través de la tecnología. Podemos poner un soldado por cada bus, ¿verdad? Podemos contratar a 10.000 personas para que controlen esto, pero al final vamos a tener un gasto bastante alto y pues va a ser más el gasto que el ahorro que vamos a tener. Entonces, con la tecnología que ya se ha comprobado en otros países, podemos garantizar que esto sea de la mejor forma. De hecho, en este mes de enero del año 2025, a través de la IENAC va a salir una licitación para ponerle GPS y cámaras a los buses y a las paradas de buses de todo el país, ¿verdad? Yo esperaría que por tarde, a mediados de enero, esté saliendo la licitación. Esta es parte de unos fondos del BCIE, del Plan Control Territorial en su fase 3 de modernización. Entonces tenemos ese proyecto, nosotros les entregamos a ellos las bases de licitación, ya está en la última fase de aprobación con el banco, y ya con esto pues ellos van a publicar el proceso. Pero a todos los buses que están ahorita se les va a poner cámaras, porque hay personas, si bien es cierto los homicidios han bajado, pero hay personas que en los buses muchas veces se suben a robar, ¿verdad? Y difícilmente alguien va a grabar a la persona que le robó, ¿verdad? O las personas mejor guardan el celular o guardan, si alguien se sube a asaltar, pues nadie va a querer hacer nada, ¿verdad? Porque puede tomar represalias en el momento la persona. Pero si tenemos cámaras en los buses, si tenemos cámaras en las paradas de buses, pues bueno, vamos a identificar a la persona, la policía lo va a identificar y lo va a buscar hasta la puerta de la casa. Si se encontraron a los pandilleros, no creo que no se haya encontrado una persona que se suba a asaltar. Solo por seguir avanzando, el dinero de las multas, ¿en qué se va a invertir? El dinero de las multas, bueno, esto entra al Fondo General de la Nación y bueno, se va a invertir para todos los proyectos, ¿verdad? Para los proyectos de obras públicas, para los proyectos de salud, de educación, etcétera, para las diferentes carteras de Estado, es de acuerdo a la necesidad, pero sí el Fondo de las Multas, al menos en este momento, va al Fondo General de la Nación íntegramente. Muy bien. Otra pregunta de amigos televidentes. Voy a tratar de leer varias de ellas. García Robert nos dice, buenos días, ¿podría por favor preguntar al ministro por qué ya están aplicando la ley cero tolerancia al alcohol cuando aún no ha sido publicada en el diario oficial? Es contrario a la Constitución. Ya fue publicada. Ya fue publicada en el diario oficial. A nosotros nos dieron una constancia el mismo día, incluso que la fecha de la publicación iba a ser 20 de diciembre. Luego lo subieron a la plataforma en redes sociales para que la población pueda ver la publicación del diario oficial, ¿verdad? Siempre ha sido así, no solo en este gobierno, sino que en todos los gobiernos. El diario oficial emite primero una constancia de la fecha en la que va a quedar la publicación del diario oficial. Siempre hay algunas, digamos, fechas en las cuales, por ejemplo, el día que nos lo dio, el 20 de diciembre, pues creo que la última publicación que tenían era el del 12 de diciembre, es decir, no estaba el de los demás días. Pero bien, luego lo publicó en redes sociales para que la población pues pueda estar informada y evitar cualquier confusión que pudiera haber, ¿verdad? Muy bien. Marla Boone nos dice, ya había castigos para los que andan ebrios, pero una cerveza, una copa de vino con la comida, una carne al vino, medicamentos recetados, enjuague bucal, no convierten a la gente en criminales. Gente con 13 y 25 grados, eso no es estar ebrios y no afecta las habilidades para manejar. Sí. Yo creo que, digamos, bueno, con respecto a un enjuague bucal, con respecto a chocolates que tienen licor. Bueno, yo vi un TikTok, por ejemplo, de chocolates con licor. Una persona se tomó creo que 5 o 6
y bueno, y se hizo la prueba en el momento, 10 minutos después, 20, 30 minutos después, y siempre salió a cero. Pero digamos que sale positivo. Por ejemplo, creo que vi un video de alguien con un enjuague bucal que digamos, creo que salía menos de 1, ¿verdad? Nosotros manejamos internamente cierto control, cierto margen, en el cual pues, vamos a evitar que una persona de estas pues, sea detenida, ¿verdad? Es decir, ninguna persona que sea un enjuague bucal, ninguna persona que bueno, se comió unos chocolates va a ser detenida en un control antidoping. Medicamento para la garganta. Medicamento para la garganta. Es decir, tenemos un margen, tenemos un control interno en el cual pues vamos a garantizar que este tipo de cosas no se llegue a dar. Ahora bien, lo que sí no está permitido es tomarse una copa de vino, tomarse una cerveza y conducir. Es decir, la política realmente es cero alcohol. Es decir, una persona que se tomó una cerveza, se tomó una copa de vino, podría ser que salga a un cierto grado de alcohol en el cual pues esa persona sí vaya detenida, ¿verdad? Al menos por 3 días y se le apliquen todas las sanciones respectivas. Entonces, lo que pasa es que, digamos, hay que decidir, ¿verdad? O se permite el alcohol o no se permite. Y en este caso, en el país se ha tomado la decisión de no permitir a una persona conducir bajo los efectos del alcohol. Sí puede tomarse todas las copas de vino, es decir, porque como dice la persona, ¿verdad? Es decir, no se convierte en delincuente por tomarse una copa de vino o una cerveza. Pero para conducir sí podría ser que una persona pues, pueda tener cierto riesgo al conducir. Al final, realmente las bebidas, cada persona actúa diferente, ¿verdad? Es decir, yo he conocido personas que se toman 1, 2 y pues bueno, ya hablan en otro idioma. Pero, es decir, cada organismo reacciona de diferente forma, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos al final pues, es cuidar de la vida de la población salvadoreña. Es bien difícil que una persona dice, me voy a tomar una nada más y hasta ahí, sí. ¿Verdad? Normalmente, bueno, está con amigos, familiares, lo que sea, y bueno, no, tomate la segunda y después va la tercera y después... Así dicen, ¿verdad? Y pues bien. 2 que 3 nada más. 2 que 3. Ajá. Muy bien. Hay preguntas punzantes y bien directas, ministro. Esta es una de ellas, Noticias 24 Horas Noticias. Pregúntale a su invitado, ¿qué opinión le merece que la bancada de Nuevas Ideas declinó dar sus votos para que diputados y funcionarios fueran despojados de su fuero, para que se sometan a las pruebas de alcoholemia y antidoping? Sí, bueno, yo creo, bueno, las multas, por ejemplo, en el caso de las multas, si hablamos de multas, bueno, si yo voy en mi vehículo, a mí me van a poner las multas, ¿verdad? Cuando tengamos la fotomulta, es más, ni voy a tener que mediar con la policía ni con nadie, porque no se puede, de una sola vez me van a aplicar la multa, aunque sea funcionario, lo que sea, le van a aplicar las infracciones que sean necesarias. O sea, el ministerio que sea, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas, de Educación, de Salud, BMT, al mismo BMT. Es más, nosotros a los gestores de tráfico ya les hemos aplicado multas cuando hemos visto cosas. Pero en el caso de esto... ¿Qué sucede si un diputado es detenido y no, mire, yo soy diputado, no me voy a hacer, aquí está mi carnet, soy diputado de la Asamblea Legislativa, no me quiero hacer la prueba del colegio? Nosotros le pudiéramos hacer la prueba. Y lo que se hace normalmente es que se reporta a la Asamblea. A la Asamblea, incluso en Casa Presidencial, ¿verdad? Yo creo que... Y bueno, ya ha ocurrido en el país, ¿verdad? Es decir, yo creo que el presidente, por ejemplo, y a diputados ya los han desaforado, ¿verdad? Incluso el mismo presidente lo pidió, la Asamblea lo aprobó, diputados de la misma bancada hacían, ¿verdad? Cuando se ha visto algún problema. Y los han desaforado y bueno, les han seguido el juicio que les tengan que seguir. Yo creo que en este caso, pues si llegara a suceder algo parecido, pues no sería la excepción. Ahora bien, nadie está exento de hacerse una prueba, ni tan siquiera yo, ¿verdad? Es decir, las pruebas se deben de hacer. Lo que sucede es que si una persona tiene fuero, no puede ir a prisión, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, nosotros lo vamos a reportar y pues en ese caso se van a tomar las decisiones respectivas. Pero la persona sí tiene que hacerse la prueba, es decir, nadie está exento de hacerse una prueba de alcoholemia, nadie. Ricardo Samayoa nos dice, ¿cómo se aplica la nueva ley cero tolerancia de alcohol a un extranjero? A un extranjero, igual que a un nacional, ¿verdad? Lo que sí es, nosotros hemos estado entregando volantes en el aeropuerto, en las fronteras, de igual manera pues en los parlantes del aeropuerto, cada cierto tiempo se habla acerca de las leyes de las reformas a las leyes de tránsito y transporte terrestre y el Código Penal,
para que las personas que visitan nuestro país pues puedan estar debidamente informadas. Bueno, uno va a Estados Unidos y te aplican la ley de Estados Unidos, ¿verdad? Y no puedes decir, yo desconozco las leyes de Estados Unidos, soy extranjero. En Singapur, por ejemplo, no se puede comer chicle y te dan en el aeropuerto un volante que te dice que no puedes comer chicle. Si Desde no en Italia ya no se puede fumar en las calles. No se puede fumar en las calles, pero si vas a Italia y fumas en las calles, te van a sancionar de acuerdo a las leyes de Italia y no podemos decir, no, mire, yo soy de El Salvador o yo soy de tal país, ¿verdad? Entonces, así aplica para todos, claro, ¿verdad? Nosotros no queremos ahuyentar el turismo, es más, queremos promover más el turismo y una de las formas de promover más el turismo es que también las carreteras sean seguras para todos. Es que yo creo que cualquier salvadoreño no me dejará mentir, transitar en horario de la noche, medianoche, incluso es peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te encontrás vehículos que te pueden generar un accidente por personas bajo los efectos del alcohol principalmente. Entonces, eso no puede seguir pasando, ¿verdad? Es decir, al final queremos garantizar que se reduzcan los accidentes. Prueba de ello es que si nosotros revisamos los indicadores, desde la aprobación de ley, los accidentes han bajado, los lesionados han bajado, los fallecidos, incluso las personas detenidas bajo los efectos del alcohol. Usted lo mencionaba. Ministro, el otro caso es el de las fotomultas y los controles de velocidad. Hay algunos comentarios de los amigos televidentes que también indican, mire, por qué en estas reformas a la ley de tránsito no se hizo nada con respecto a los motociclistas que hacen un primer, segundo, tercer y cuarto carril en medio de vehículos, sobre todo cuando son aquellas avenidas o calles muy transitadas en la capital. Sí, bueno, en este momento pues las reformas se enfocaron más que todo en el tema de las multas, el tema de reducción de siniestralidad vial, los principales, digamos, temas en los cuales pues nosotros vemos que se cometen faltas en el país. Sí sabemos que, bueno, en el caso de las motociclistas hay personas que pues ingresan en medio de los carriles. Ahora bien, nosotros en la normativa tenemos que, porque decir, está de alguna manera la ley, pero también tenemos el reglamento de tránsito, ¿verdad? Entonces nosotros estamos permitiendo que los motociclistas, por ejemplo, puedan conducir en medio de los carriles cuando hay una velocidad hasta 25 kilómetros por hora. Es decir, si la velocidad de los vehículos es de 25 kilómetros por hora, pues podrían ingresar en medio de los carriles. De lo contrario, no es permitido. Y 25 kilómetros por hora es casi que el tráfico casi que está detenido, ¿verdad? Detenido. Ahora, pero no es esto abrir una puerta muy grande para los motociclistas, miren, circulen en medio donde quieran. Realmente ya lo hacen, ¿verdad? Sí, ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. Lo que sucede es que actualmente lo hacen y no se les colocan infracciones. Nosotros ahorita, pues, digamos, lo tenemos de esta forma, como está en el reglamento, pues esto puede ir cambiando y puede irse ajustando, pero pues mientras tanto vamos a tratar de alguna manera pues de garantizar que al menos, digamos, tener cierta normativa que pues garantice que, digamos, a otra velocidad no lo hagan. En la carretera de Los Chorros no deberían de estar sobrepasando, en la autopista Comalapa no deberían de estar sobrepasando, en la carretera del Puerto de la Libertad, y lo vemos, no deberían de estar sobrepasando. Y ahí es donde vemos, bueno, en Los Chorros, por ejemplo, el 31 de diciembre falleció un motociclista, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, varios realmente, tuvimos como 3 fallecidos que eran motociclistas. De hecho, en nuestro país, el 40% de los fallecidos son motociclistas. Entonces, vamos a hacer algo en estos primeros meses, en este primer trimestre de este año. Vamos a tratar de ver cómo garantizamos que los motociclistas, pues al menos en su mayoría, saquen licencias de conducir. Vamos a ver cómo se las facilitamos. Pero también luego de este proceso, ¿verdad?, que vamos a seguir, pues también vamos a empezar a ser duros, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que si un motociclista no tiene licencia, bueno, se le va a decomisar la motocicleta o se le va a aplicar las sanciones que se le deben de aplicar. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con esta cantidad de accidentes, ¿verdad? El 40% son motociclistas, más de un 30% son peatones, los fallecidos en carretera, y el resto, pues, personas que conducen en vehículo, transporte público, transporte de carga, pero en su mayoría vehículos particulares. Entonces, tenemos que reducir la siniestralidad y los fallecidos, pero para esto, pues,
claro, un sector para reducir más rápido las muertes en accidentes son los motociclistas, ¿verdad? Entonces, pero bien, hay que garantizar dos cosas. Uno, garantizar y darle facilidades para que saquen su licencia de conducir, para que de alguna manera pues, se regule de mejor forma el tema de las motocicletas en el país, pero paralelamente pues garantizar que estas personas pues respeten, ¿verdad? ¿Y cómo? Bueno, sancionando al que se tenga que sancionar. Otra cosa que incluye la ley, y creo que no se ha hablado mucho, es que, y esto sucede en China, sucede en Japón, sucede en varios países del mundo, cuando tú tienes una ciclovía, normalmente pues hay, en el país no hay de ese cilindraje, pero cilindraje hasta 50, si es 50 centímetros cúbicos, pueden circular en una ciclovía, ¿verdad? En el país creo que hay hasta de 90, 110, por ahí es el menor cilindraje que tenemos. Pero no es para las motos. Es casi tipo una motocicleta realmente. Es que existe en China o en Japón, digamos, una especie de motocicletas, son casi que scooter, que tienen un cilindraje de 50 cc. No, pero en el país, esas ciclovías que hay no es para que lo utilicen. No, una motocicleta de 90, 110, no pueden pasar por ahí, si no se multan o se decomisan las unidades. Pero sí se abrió la posibilidad de que un tipo de vehículo o algo como un scooter, al final no termina siendo una motocicleta como tal, ¿verdad? Pero digamos un tipo de vehículo tipo scooter o casi bicicletas eléctricas sí puedan circular en una ciclovía, ¿verdad? Hasta 50 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, en el país no tenemos de ese cilindraje, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, una empresa que la quiera traer, la opción está abierta, está la opción abierta y la ley lo permite para que puedan circular en la ciclovía. Ahora, ministro, las fotomultas, yo recuerdo, creo que fue usted quien nos lo dijo en este mismo foro, primero la Monseñor Romero, después era Comalapa y después el Puerto de la Libertad. Exacto. ¿Cuándo comienza? Fíjate que comienzan a imponer las multas porque ya están monitoreando, ya están vigilando, ya están haciendo todo. Mira, nosotros queremos empezar la próxima semana. De hecho, vamos a hacer lo que pasa es que ahorita la población, la mayoría, pues todavía algunos están de vacaciones. Claro, ¿verdad? Muchos entraron este día ya a trabajar, pero nosotros queríamos empezar el 6 de enero. Ahora vamos a hacer el anuncio ese día para que toda la población esté informada de los pasos a seguir. Vamos a empezar en el Boulevard Monseñor Romero, pero sí, el 6 de enero vamos a dar un anuncio importante con respecto a ese tema para iniciar en el Boulevard Monseñor Romero. Vamos a estar unos días ahí para que, digamos, de alguna manera la población vaya conociendo cómo funciona este tema de las fotomultas. Luego, paralelamente, seguimos en Comalapa, ya vamos a tener activo Monseñor Romero y Comalapa, y luego el Puerto de la Libertad, después el Paseo General Escalón, después vamos por los Héroes, Alameda Manuel Enrique Araujo, y bueno, de ahí todo el país, ¿verdad? Porque no solo tenemos en el AMS, tenemos en San Miguel, tenemos en Santa Ana, tenemos en Sonsonate, tenemos en algunos lugares de Usulután también. Entonces, es decir, la idea es tenerlos en todos lados activos. Claro, nosotros vamos activando siempre y cuando pues ya esté la señalización bien puesta, ¿verdad? Tanto vertical como horizontal en esa carretera. ¿Por qué? Porque, es decir, las personas tienen que conocer cuál es la velocidad máxima, saber cuándo hay que reducir la velocidad. Por ejemplo, en las incorporaciones, en los accesos, el Boulevard Monseñor Romero, la velocidad máxima es 90 kilómetros por hora. Pero la incorporación hacia la Jerusalén, la incorporación hacia los Próceres, hacia los Chorros, hacia Merliot, ¿verdad? Todo eso, esas incorporaciones hay que reducir la velocidad, ¿verdad? Para incorporarse. Es decir, no puedes irte a 90 kilómetros por hora. O una curva, en el caso de la curva del Papaturro o otras curvas que tiene la carretera al puerto, pues no puedes ir a 90 kilómetros. Pero sí, la velocidad reglamentaria de la carretera es 90 kilómetros por hora y nosotros por el tema de cualquier inconveniente siempre también manejamos como un margen interno, ¿verdad? Un margen interno para poder garantizar que efectivamente sí sea, digamos, una persona que haya conducido a una velocidad excesiva. Hay mucha señalización ya, se lo digo,
transité para la Costa del Sol, y por poner específicamente la carretera al aeropuerto, y ya están los rótulos y está pintado en las calles la velocidad, e incluso señalado cuando hay ingresos, el caso de Locuilta y lugares así, en el que hay que reducir la velocidad. Hay algunas señales que antes había, que venías en 90 y de repente te decía 15 o 40, pero hoy parece que todo ha sido regulado y pintado. Sí, lo hemos quitado porque no tenía sentido, ¿verdad? Sí, era al contrario, nosotros con la señalización sí iba a ser el accidente. Entonces sí, hemos estado trabajando en eso, en señalizar. Vamos a señalizar mejor el área metropolitana, la Manuel Enrique Araujo, Jerusalén, etcétera, para que la población también pues tenga claro, ¿verdad?, las velocidades máximas permitidas. Pero y la idea pues y el objetivo es no poner multas, ¿verdad? Como menciono, al final pues la idea es reducir los accidentes. Lo que pasa es que, digamos, una de las causas de accidentes son las personas bajo los efectos del alcohol. Pero la primera causa, por ejemplo, es la distracción al conductor. Y entre las primeras 4 causas está la velocidad excesiva de un conductor. De hecho, está entre la tercera causa de accidentes viales. Entonces, bueno, en Comalapa casi todos los días tenemos accidentes por un conductor, y en las madrugadas, por un conductor que iba a excesiva velocidad, ¿verdad? Entonces, queremos evitar ese tipo de cosas, y la forma que lo podemos evitar pues es teniendo más controles, pero para tener más controles tendríamos que poner, bueno, son 1.8 millones de vehículos los que circulan en el parque vehicular ya este año. De hecho, bueno, en 2019 eran 1.2 millones, ahorita ya tenemos 1.8. Del 2019 para acá, Aumentaron casi 600,000 vehículos. Okay. Interesante dato. Un par de interrogantes más de los amigos televidentes, y nos escribe alguien que se hace llamar Dale Salvadoreño. Moisés, no sé si soy el único, pero no me queda claro, si una persona atropella a alguien, aunque no haya tomado, ¿siempre sería llevado a cárcel por homicidio culposo? Primera pregunta. Y si el peatón fue el imprudente, ¿siempre iría a la cárcel? Y si atropello a un perro, animal o algo más, ¿también? Sí, bueno, en el caso de atropellar a un animal, bueno, está el tema de bienestar animal, ¿verdad? Que ya hay una normativa con respecto a eso. Digamos que nosotros en las reformas de ley no hemos regulado eso, ni pues un peatón, por ejemplo, que se atraviesa, tampoco está regulado en nuestra normativa. Ahí serían otras leyes las cuales aplicarían, que serían las leyes existentes. Pero en el caso de un conductor, por ejemplo, que no está bajo los efectos del alcohol y llega a atropellar a una persona, pues la pena está entre los 2 años hasta 10 años. Ahora bien, pues normalmente esta siempre ha sido más o menos así, y cae por ejemplo, entre los 2-3 años, lo cual pues las penas son excarcelables, ¿verdad? Pero ahí realmente va a depender del juez el que determine. Y siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre ha dependido del juez la pena en que al final pues se le ponga, la verdad, a la persona. Pero ¿qué pasa si una persona, pues bueno, se cruzó un semáforo en rojo, iba a una velocidad excesiva? De igual manera, pues la mayoría de estos son, digamos, delitos excarcelables, ¿verdad? Entonces es algo que se puede conciliar, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Nosotros esperaríamos que una persona que se pasó el semáforo en rojo, pues no vaya a cometer un hecho como este, ¿verdad? Es decir, al final no debería de pasar, ¿verdad? Una persona, ¿por qué se va a pasar el semáforo en rojo? ¿O por qué va a conducir a una velocidad excesiva? Al final es una irresponsabilidad realmente del conductor. Entonces, pero sí, realmente las penas están en este momento de 2 a 10 años, ¿verdad? Para el vehículos particulares, y de 2 años a 15 años para el transporte de carga y transporte público, en ese caso. Nos dice Nelson Cerón, buen día, ¿es cierto que ahora al no presentar una compraventa de vehículo en 15 días en Sertracén, la multa es de $150? Esa infracción prácticamente, digamos, casi siempre que ha estado latente, ¿verdad? Lo que sucede es que no es algo que normalmente pues esté regulando, normalmente se esté comprobando, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es que al final ordenemos esto, ¿verdad?, para evitar cualquier tipo de estafas. Ahora bien, no es que vamos a ir viendo caso a caso, y el que no lo haya hecho en ese tiempo pues se va a multar, ¿verdad? El objetivo no es poner multas, realmente. El objetivo más que todo es hacer conciencia de la población salvadoreña y nos vayamos ordenando en los trámites administrativos y todo lo demás.
pero no es que tenemos personal dedicado o, digamos, en el sistema estamos monitoreando que ya hayan pasado tantos días, Ajá. ¿verdad? Lo que queremos es de alguna manera hacer conciencia que se haga el trámite. Ahora, ¿Por qué? Porque de esta manera evitamos, porque lo que pasa es que en Sertrasen tú puedes revisar, igual en el BMT, la gente puede revisar quién es el propietario del vehículo. De hecho, las compraventas incluso ya se pueden firmar en Sertrasen, por ejemplo, ¿verdad? De un vehículo a otro. Sí. Hay notarios ahí. ¿Por qué se hizo esto? Porque queremos reducir en la medida de lo posible las estafas, ¿verdad? Porque han sucedido en el país una serie de estafas donde te venden un vehículo y al final no estaba a nombre de la persona, ¿verdad? Estaba a nombre de otra persona y bueno, le quitaron 5,000, 10,000, 15,000 dólares. Entonces queremos reducir ese tipo de cosas. Entonces la única forma es registrando esto, que siempre ha estado por ley que se debe de registrar. Pero no, realmente, si bien es cierto, pues está dentro de las sanciones, pero no es algo que nosotros vamos a estar, digamos, verificando exactamente para sancionar a las personas, sino que queremos de alguna manera pues hacer conciencia a todos de que es un trámite que lo debemos de hacer y pues que, digamos, de alguna manera siempre ha estado regulado, ¿verdad? Lo que sucede es que ahora las sanciones han pasado leves de 50 dólares, graves a 100 y pues muy graves a 150. Muy bien. Y prácticamente ya para terminar, Edgar Iván Contreras nos dice, Moisés, urgente nos dice, pregúntele por favor cuándo funcionarán los semáforos automáticos con cámaras fotomultas que tienen parado a veces 1 minuto y el otro lado está ningún vehículo parado porque todavía no funciona. Sí, nosotros a partir del mes de febrero ya vamos a tener funcionando un edificio que se está construyendo en el Ministerio de Obras Públicas. Febrero. En febrero. En febrero pues ya debería estar funcionando también todo el tema de los semáforos inteligentes en el país, que la idea pues es reducir el tráfico al menos en entre un 15 y 30%, según los datos que tenemos de otros países. Bueno, hay semáforos inteligentes en Estados Unidos, en México, en Europa, etcétera, ¿verdad? Donde pues los semáforos responden de acuerdo al tráfico vehicular. Pero bien, sí, sería hasta el mes de febrero. Ahorita pues el edificio que estamos terminando es un edificio de 4 niveles. Ahí pues lo que vamos a tener es un nivel, por ejemplo, es el Centro de Monitoreo de Transporte Público, que es donado por COICA, por el gobierno de Corea. Ahí pues es una inversión de más de 6 millones de dólares solo en equipos por parte de Corea, fondos no reembolsables, es una donación. Otro espacio va a ser para el Centro de Monitoreo de Emergencias, lluvias, derrumbes, etcétera, del Ministerio de Obras Públicas, Fovial, Viceministerio de Transporte. Otro para el tema de las cámaras, fotomultas, semáforos inteligentes y todo el control que tenemos que hacer con respecto al tráfico vehicular. Y bueno, otra parte pues administrativa, ¿verdad? Para los equipos. Pero bien, ahí vamos a concentrar el Centro de Monitoreo de Emergencias viales, el Centro de Monitoreo de Tráfico Vehicular y de Transporte Público a nivel nacional. Y todo esto pues va a estar conectado también al 911, ¿verdad? Porque le vamos a dar también a la policía acceso a todas estas cámaras por el tema de la seguridad, porque como vamos a tener cámara también en buses, en paradas de buses, que de hecho las paradas de buses las vamos a cambiar en todo el área metropolitana de San Salvador primero, y también vamos a ir a Santa Ana y San Miguel, y luego en el resto del país, pero estamos trabajando en este proyecto para que de hecho Corea pues va a donar cerca de 20 paradas de buses inteligentes. Al principio era solo un plan piloto, pero yo dije, no, hay que decir, ese plan piloto no debe ser piloto, debe ser para todo el país, ¿verdad? Si vamos a tener cámaras, si vamos a tener GPS, la población va a poder saber en tiempo real en cuánto llega el bus a la parada donde se encuentra. Se va a implementar en las paradas, en aplicación y en las paradas también, ¿verdad? Entonces, de hecho, hemos estado platicando con las empresas de publicidad, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer, porque de alguna manera, digamos, también podría ser que no tengamos que gastar ni un centavo en las paradas de bus, sino que las mismas empresas de publicidad, bueno, ellos hacen la explotación comercial que siempre la han hecho, ¿verdad? Y además tienen los datos. Y tenemos los datos. Entonces estamos viendo eso, ¿verdad? Que al final, y ese dinero mejor lo ocupamos para calles, para otro tipo de obras, ¿verdad? Pero bien, en eso estamos en este momento. Muy bien, el anuncio será dado a conocer entonces el día lunes. El día lunes vamos a hacer una conferencia de prensa para el inicio del proyecto de fotomulta e informar bien a la población salvadoreña sobre este tema. El objetivo pues es seguir reduciendo accidentes,
hemos tenido resultados positivos con las reformas de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y también las reformas al Código Penal. Todos los indicadores están a la baja, pero sabemos que no es suficiente. Es decir, no solo son las personas bajo los efectos del alcohol, sino que también conductores que de alguna manera pues siguen infringiendo las leyes de tránsito por conducir a una velocidad excesiva o por otro tipo de motivos. Y es ahí pues donde tenemos que tener más controles y la tecnología pues es un aliado para esto, ¿verdad? Y ahí tenemos el tema de las fotomultas. Entonces vamos a trabajar con las fotomultas para poder controlar y fiscalizar la velocidad y otros temas en las diferentes carreteras del país. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, ministro. Se le agradece. No, gracias a ti, Moisés, por la invitación y mandarle un cordial saludo a todos los salvadoreños, desearle feliz año a todos, ¿verdad? Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.